¿Cómo les va? En este video continuamos resolviendo la tarea 4 y pues resolvemos los problemas que nos faltan. Ok, seguimos con el ejercicio 28 que dice, escriba la ecuación química balanceada cuyo valor de delta H de reacción en condiciones estándar sea igual al delta H de formación en condiciones estándar. Y para las siguientes sustancias. Entonces, tengo que escribir la ecuación química y balancearla de las siguientes sustancias en la cual la entalpía de reacción sea igual a la entalpía de formación. Entonces, por la definición de entalpía de formación de una sustancia, sabemos que se refiere a una reacción en la que se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos en su estado estándar. Entonces, para que estas dos entalpías coincidan, tengo que formar un mol de cada sustancia que me pide en cada inciso a través de sus elementos en estado estándar. Ok, entonces, ¿y cómo sé cuáles son los elementos en el estado estándar? Pues me puedo ayudar del apéndice K y los elementos que tengan un delta H de formación igual a 0, sabemos que están en su estado estándar. Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces, como ya dije, para que el delta H de reacción coincida con el delta H de formación, tengo que escribir la ecuación balanceada de las sustancias que me dicen. Vamos a comenzar con el inciso A. De las sustancias que me dicen, la ecuación balanceada que lo forme, cuyos reactivos sean los elementos de esa sustancia en estado estándar. Ok, entonces vamos a comenzar con el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio está formado de calcio, está formado de oxígeno y está formado de hidrógeno. Entonces, el calcio en su estado estándar, buscamos en el apéndice K, y el estado estándar del calcio es calcio sólido. El oxígeno, el estado estándar del oxígeno, buscamos en el apéndice K, es oxígeno diatómico en estado gaseoso. Y el estado estándar del hidrógeno es H2 en estado gaseoso. Como les digo, todo eso pues lo podemos revisar en el apéndice K. Y luego hay que balancear la ecuación química. De este lado tengo un calcio, también tengo un calcio, tengo dos oxígenos, tengo dos hidrógenos y tengo dos hidrógenos. Entonces esa ya está balanceada. Pasamos al inciso B. En el inciso B queremos formar benceno líquido, C6H6 líquido. Y entonces este está formado de carbono y de hidrógeno. El hidrógeno en el estado estándar, ya acabamos de ver, es H2 gaseoso. El carbono en el estado estándar, ya lo hemos visto en algunos ejemplos, pero también podemos checar en el apéndice K, es carbono sólido en forma de grafito. Y hay que balancear la ecuación química. Y otra cosa importante para que coincida el delta H de reacción con el delta H de formación, cuando balancee, tengo que dejar un mol de producto para que tengamos la equivalencia que un mol de sustancia equivalga a un mol de reacción. Se me había pasado mencionar eso, creo. Entonces, cuando hagamos el balanceo, hay que dejar un mol de producto y no importa que los reactivos me queden fracciones de mol. Ok, entonces tengo 6 carbonos. Acá tengo un carbono solo, le pongo un 6 y se balancea. Tengo 6 hidrógenos, acá tengo 2 hidrógenos. 3 por 2 me da 6. Tengo 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Ya está balanceada. Inciso C, me piden formar bicarbonato de sodio, NaHCO3,
para que coincidan los delta H de reacción con los delta H de formación, necesito que se forme a través de sus elementos, sus elementos en estado estándar, que va a ser sodio, hidrógeno y carbono y oxígeno. Ok, entonces el oxígeno en su estado estándar es O2, el hidrógeno en su estado estándar es H2 gas, el carbono en su estado estándar es sólido grafito, le voy a poner S, G para abreviar, sólido grafito, y el sodio busco y veo en el apéndice K que su estado estándar es sodio sólido. Entonces tengo sodio más H2 más carbono más O2, estado gaseoso. Y hay que balancear la ecuación química. Tengo un sodio y un sodio, eso ya está balanceado. Tengo un hidrógeno aquí y quiero seguir teniendo un hidrógeno de este lado. Acá tengo dos, le pongo un medio por 2 es 1 y se balancea. Carbono tengo uno aquí y uno aquí, está balanceado. Y oxígeno tengo 3 acá y tengo 2 aquí. Si multiplico por 3 medios por 2 me da 3. Se balancea con estos 3 oxígenos de este lado. Entonces, ya está balanceado. Na sólido más medio mol de hidrógeno gaseoso más un mol de carbono más 3 medios de mol de oxígeno O2 gaseoso. Ese sería el inciso C. Vamos a pasar al inciso D. El inciso D me piden formar fluoruro de calcio, CaF2 sólido. Este de acá era sólido también. Ahí lo tengo que formar a partir de sus elementos en estado estándar. Tengo calcio más flúor. Checo los estados estándar. El del calcio ya lo había revisado, es calcio sólido. Y el del flúor es flúor 2 gaseoso. Y tengo que balancear. Y pues reviso, tengo un calcio 1, tengo 2 y 2. Entonces ya está balanceada. Inciso D es ese. Vamos a pasar al inciso E. Inciso E me piden formar, inciso E, fosfina, pH 3 en estado gaseoso. En estado gaseoso. Entonces tengo fósforo y tengo hidrógeno. El hidrógeno ya hemos estado viendo, es el estado estándar, es H2 gas. Fósforo lo busco y veo que es P4 sólido y de color blanco. Y entonces hay que balancear. Como les digo, para que delta H de reacción y delta F de reacción y delta H de formación, perdón, sean iguales, quiero que quede un solo mol en el lado del producto. Entonces, un mol de esta sustancia. Entonces tengo un fósforo y acá tengo 4. Para que se equilibren necesito ponerle un cuarto. Un cuarto por 4 es 1 y este de acá es 1. Están equilibrados. Está balanceado. Luego tengo 3 hidrógenos y del otro lado tengo 2. Si multiplico por 3 medios por 2, me da 3 y con 3 de acá está balanceado. Ok, pasamos al siguiente. F. Me piden formar propano, C3H8 gas.
Y los elementos que lo componen es carbono e hidrógeno. El carbono, el estado estándar es sólido grafito, más hidrógeno, porque su estado estándar es H2 gas. Y hay que balancear. Tengo 8 hidrógenos de este lado, tengo 2 del lado izquierdo, 4 por 2 es 8, se balanceó 8 y 8. Carbonos tengo 3 y del otro lado tengo 1, entonces lo multiplico por 3 y queda balanceado. Luego FG me piden formar azufre atómico en forma de gas, SG. Y el azufre en su estado estándar tiene una composición de S sólido en un agrupamiento rómbico, ¿no? O sea, su estructura tiene una estructura rómbica de cristal. Y bueno, este ya está balanceada, un azufre y un azufre. Es un cambio de estado nada más, de sólido a gas. Y pasamos al último, H, me piden formar agua, H2O, líquida, y la tengo que formar a partir de sus elementos en estado estándar, H2 gas, más oxígeno O2 gas. Y tengo que balancearla. Tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, ya está. Tengo un oxígeno y del otro lado tengo 2. Si multiplico por un medio por 2 me da 1 y se queda balanceada. Un oxígeno y un oxígeno de cada lado. Y esto es lo que había que hacer en este ejercicio número 28. Ok. Pasamos a el ejercicio 32 de la ley de Hess. Recordamos que la ley de Hess nos decía que la entalpía en una reacción en un solo paso era igual a la suma de las entalpías si dividíamos la reacción en sus diferentes pasos. Entonces, vamos a hacer eso para calcular la entalpía de esta reacción. Entonces me dice, pues, mediante las entalpías de estas tres reacciones que voy a tabular como 1, 2 y 3, calcule la entalpía, el delta H de reacción para esta reacción de acá abajo. Entonces, esta reacción de acá abajo se puede separar en estos tres pasos, en estas tres reacciones intermedias. Y entonces, si acomodo adecuadamente estas tres reacciones intermedias, puedo obtener la entalpía total de la reacción que me piden. Ok, entonces queremos que haya dos HCl y F2 del lado izquierdo. Queremos esto del lado izquierdo y tenemos que obtener eso a partir de las tres ecuaciones de arriba. ¿Dónde tengo HCl del lado izquierdo? Lo tengo aquí. ¿Dónde tengo F2 del lado izquierdo? Lo tengo acá. Entonces, para tener eso, lo voy a escribir. Tendremos 2HCl gas y F2 gas del lado izquierdo. Como les dije, ya vimos que lo tenemos en la ecuación 1 y 2. Ya está del lado izquierdo, pero no está en las proporciones adecuadas. Sin embargo, si la ecuación 1 la multiplico por un medio por ecuación 1, tendría un medio por 4, me da un 4 entre 2 es 2. Ya tendría 2HCl. Y la segunda le puedo multiplicar por 2 para tener el F2, un mol. Si la segunda lo multiplico por 2, 2 por ecuación 2, entonces tengo las proporciones adecuadas. Eso es lo que quiero del lado izquierdo. Luego del lado derecho quiero
del demos 2HF líquido y Cl2 del lado derecho. Entonces, ¿qué puedo hacer para obtener esas sustancias en esas cantidades? Pues me fijo y veo que la ecuación 3 tiene la ecuación 3, ¿dónde está? La ecuación 3, perdón. Sí, la ecuación 3 tenemos lo que necesitamos para cancelarla si hacemos la suma junto con la ecuación 2 y la 1. Ahí va, para que quede más claro. Quiero cloro 2, en la 1 tengo, perdón, en la 1 tengo cloro 2 moles, pero ya lo multipliqué por un medio, entonces ya me queda adecuado. Tengo eh, quiero HFL, ya lo tengo, me queda adecuado. Y pues ya está. Del lado izquierdo quiero que se cancelen el oxígeno y quiero que se cancelen el hidrógeno. Para cancelar el oxígeno y el hidrógeno y el hidrógeno de la ecuación 3 tienen que estar del otro lado. Entonces, para tener esas cantidades voy a invertir la ecuación 3. Invertimos ecuación 3. Es decir, la vamos a escribir como -3. Ok, entonces hacemos la suma algebraica de las tres ecuaciones. Ok, entonces, ahorita ya que las escriba, pues va a quedar todo mucho más claro. Un medio por ecuación 1 es un medio por 4 es 2HCl gas, más un medio por 1 es un medio, más un medio de O2 gas. Reaccionan para formar 2H2O líquido multiplicado por un medio, me queda un medio por 2, 1, H2O líquido, más un medio por 2 es 1, me queda Cl2 gas. Y la entalpía de esta H de reacción la voy a multiplicar también por un medio. Entonces 202.4 por un medio me da menos 101.2. Esto está en kilojoules por mol de reacción. 101.2. Luego, ecuación 2. La ecuación 2 la voy a multiplicar por 2. Y me queda un medio por 2 es 1. Me queda H2 gas. Más un medio por 2 es 1. F2 gas. Reaccionan para formar 2 por 1, 2. HF líquido. Y la entalpía hay que multiplicarla por 2. 600 por 2 me da 1200, es negativa. Menos 1200 kilojoules por mol de reacción. Y ecuación 3, vimos que hay que invertirla. Entonces tengo la ecuación -3. Si la invierto, me queda H2O líquido. Y como la estoy invirtiendo del lado contrario, me queda H2 gas más un medio de O2 gas. Y el delta H, si la invertí, hay que recordar que hay que multiplicar por -1. Menos 285.8 por -1 me da más 285.8 kilojoules por mol de reacción. Y hacemos la suma algebraica de estas ecuaciones para obtener la ecuación que me piden, esta de aquí, y poder obtener su entalpía a la hora de hacer la suma. Ok,
Entonces, tengo dos HCl de este lado. Del lado derecho no tengo ningún 2HCl. Entonces, ese se mantiene, no se cancela con nada. Luego tengo medio mol de oxígeno que se consume de este lado y tengo medio mol de oxígeno que se produce de este otro lado. Entonces, medio mol que se consume con medio mol que se produce se cancelan y es lo que tengo. La siguiente ecuación, hidrógeno 2. Tengo un mol de hidrógeno 2 que se consume de este lado y tengo un mol de hidrógeno 2 que se produce de este lado. Un mol que se produce con un mol que se consume se cancelan. Y sigo con el siguiente compuesto, F2. Tengo F2 de este lado. Del lado derecho no tengo ningún F2 que se produzca. Me queda F2 gas que se consume. Estos dos reaccionan para formar y vamos a ver qué reaccionan para formar. Tengo H2 líquido, un mol que se produce y tengo un mol de H2 líquido que se consume, se cancelan entre sí. Y me queda cloro 2, del lado izquierdo no tengo ningún cloro. Y me queda 2HF líquido, del lado izquierdo tampoco tengo ninguno, entonces esa sustancia también se produce, 2HF líquido. Revisamos y comparamos a ver si sí hicimos las operaciones adecuadas para formar la reacción que me pidieron. Comparamos y vemos que sí fue así. Como es correcto, entonces ahora sí procedo a hacer la suma de las entalpías. De acuerdo a la ley de Hess, recuerden que la suma de estos pasos intermedios, las entalpías de estos pasos intermedios, van a ser igual a que si hiciéramos la reacción en un solo paso. Entonces la entalpía de la reacción en un solo paso va a ser igual a la suma de las entalpías de las reacciones de los pasos intermedios. Y hago esta suma algebraica, menos 101.2 menos 1200 más 285. Pongo esto en la calculadora y me da menos 1015.4 kilojoules por mol de reacción. Kilojoules por mol de reacción. Y de esta forma, a través de la ley de Hess, calculamos la entalpía de la reacción que me pidieron. Ok, ese fue el ejercicio 32. Pasamos al ejercicio 34, que era muy parecido. Me dicen, dado estas dos reacciones, determina el cambio de entalpía en la reacción de descomposición de acá abajo. Entonces me están dando los pasos intermedios junto con sus entalpías y me piden determinar el cambio de entalpía de la reacción de descomposición si sucediera en un solo paso. Y bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos que quede SO3 del lado izquierdo. SO3 lo tengo de este lado, entonces voy a necesitar invertir la ecuación 2, 1 y 2. Entonces lo que vamos a hacer es, primeramente, voy a invertir la ecuación 2 y la tengo que multiplicar por un 2 para que haya este coeficiente. Aquí tengo 1, acá tengo 2. Entonces voy a multiplicar la ecuación 2 por 2 entonces, y la voy a invertir. Ecuación menos 2 multiplicada por 2. Y a esa ecuación le voy a sumar la ecuación 1. Si le sumo la ecuación 1, voy a obtener lo que necesito. Más ecuación 1, pero la voy a multiplicar por 2 porque chequen que en la ecuación 1 tengo SO2, que lo quiero de este lado de acá, y necesito que haya 2 moles, entonces lo voy a multiplicar por 2 la ecuación 1. Entonces, bueno, ya que las escribamos, se va a ver mucho más claro. 2 por ecuación 1 me da 2S sólido más 2
O2 gas. Reaccionan para formar 2SO2 gas y un delta H de reacción igual a, esto está en kilojoules por mol de reacción. Delta H era menos 296, como multipliqué toda la ecuación por 2, también hay que multiplicarla por 2, me da menos 593.6 kilojoules por mol de reacción. Y la ecuación 2 la multipliqué por 2 y la invertí. Entonces, si la invertí, me quedan los productos primero ahora, multiplicado por 2, 2SO3 gas. Reacciona para formar S2 por S sólido, más 2 por 3 medios me da 3, 3O2 gas. Y el delta H de reacción hay que multiplicarlo por 2, y como lo invertimos, también hay que multiplicarlo por menos 1. Entonces, menos 395 por menos 1 es 395 positivo, por 2 me da 791.2 positivo. Y hacemos la suma algebraica y vemos, tengo dos azufres que se consumen, se cancelan con dos azufres que se forman. Luego tengo dos oxígenos de este lado que se consumen y tengo tres oxígenos que se producen. Entonces me va a quedar hacia el lado que se producen, uno más, es decir, 1, 2 solo, 3 menos 2 es 1. Tengo 3 que se producen de un lado y 2 que se consumen del otro. Entonces hago la resta de 3 menos 2, me queda 1 del lado de los productos, porque se producen más que los que se consumen. Tener cuidado con eso. Y pues, entonces, ¿qué más me queda? Me queda del lado izquierdo 2SO3 gas. Solo lo tengo del lado izquierdo, entonces se está consumiendo 2SO3 gas. Y del otro lado me queda también el 2SO2 gas, que no se cancela con nada del lado derecho. Y entonces tengo la reacción que me pidieron, 2SO3 gas, reacciona para formar 2SO2 más O2 gas. Y es la ecuación que me pidieron. Y entonces el delta H de reacción es la suma de los delta H de los pasos intermedios. 791.2 menos 593.6 me da 197.6 kilojoules por mol de reacción positivos. Entonces, se absorbe calor en esta reacción. Ok, y esto es este segundo ejemplo con respecto a la ley de Hess. Entonces, en estos ejercicios hay que, pues sí, hay que estar viendo qué se consume y qué se produce para acomodar las ecuaciones y multiplicarlas o invertirlas de forma adecuada. Pues sí se necesita un poquito de práctica, pero no, pues no es tan complicado. Nomás hay que ver, tener un poquito de visión con las ecuaciones originales, ver qué operaciones les podemos aplicar para que a la hora de sumarlas me dé la ecuación completa en un solo paso. Ok, entonces pasamos al ejercicio 38. Seguimos con la ley de Hess. Ya habíamos visto que la ley de Hess la podíamos escribir en función a los delta H de los productos y de los reactivos, delta H de formación en el estado estándar. Entonces, en la clase habíamos visto que este delta H de reacción lo podíamos escribir en función de la suma de los delta H de formación en estado estándar de los productos. Cada uno de esos delta H es multiplicado por su coeficiente en la ecuación química balanceada, menos la suma
de los delta H de formación en estado estándar de los reactivos y cada uno de esos delta H de formación multiplicados por su coeficiente en la ecuación química balanceada. Entonces, con esta fórmula ya no necesitamos ver las reacciones intermedias. Con esta fórmula nos podemos ahorrar eso. Y con esta fórmula directamente, con los delta H de formación en estado estándar, podemos calcular la entalpía de reacción, obviamente, pues en el estado estándar, en condiciones estándar. Ok, entonces este ejercicio pues me pide exactamente eso, calcular la entalpía de reacción de las siguientes reacciones. Y vamos a utilizar pues esta fórmula de aquí. Entonces en el inciso A tengo esta reacción química y pues hay que buscar en el apéndice K los valores de delta H de formación para cada uno de estos compuestos. Tengo el compuesto y tengo el delta H de formación en condiciones estándar en kilojoule por mol de sustancia. Y bueno, tenemos los productos, los voy a poner primero. N2O gas. Lo busco en el apéndice K y tiene un delta H de formación de 82.05 kilojoules por mol de sustancia. El otro producto es H2O líquido con un delta H de formación de menos 285.8 y el reactivo es NH4, NO3 sólido. Y su delta H de formación es menos 365.6. Entonces hay que usar esta fórmula de acá. Delta H de reacción, condiciones estándar, va a ser la suma de las delta H de los productos. Abro corchete. El producto ok, ya regresé. Estaba checando acá un errorcito que tenía en mis apuntes, pero ya está. Ok, entonces, vamos, como les decía, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. La suma de los delta H de los productos menos la suma de los delta H de los reactivos. Entonces, de los productos, tengo un mol de N2O. Entonces, 1 por delta H de formación del N2O más, tengo 2 moles de H2O, entonces 2 por el delta H de formación del H2O líquido. Esto menos la suma de los reactivos. El reactivo tengo un mol, entonces es 1 por el delta H de formación del NH4, NH4, N3 sólido. Y entonces sustituyo los valores 82.05 más 2 veces menos 285.8 menos 365.6. Metemos esto a la calculadora. 82.05 más 2 por menos 285.8 menos todo eso menos 365.6. Y
como resultado me da que el delta H de reacción es menos 123.95 kilojoules por mol de reacción. Entonces, este sería el delta H de reacción del primer inciso. Inciso B. Tengo esta reacción para el inciso B. Una vez más, hay que escribir el compuesto y el delta H de formación de cada uno de ellos en condiciones estándar en kilojoule por mol de sustancia. Voy a empezar con los reactivos. Tengo Fe2 O3 sólido. Busco en el apéndice K y tiene un delta H de formación de menos 824.2. Luego tengo SO2 gas en un delta H de formación de menos 296.8. Luego los reactivos, FeS2 sólido, tiene un delta H de menos 177.5. Y tengo O2 gas, está en su estado estándar, entonces tiene un delta H de formación de 0 kilojoules por mol de sustancia. Y una vez más hay que aplicar la fórmula esta de acá. Delta H de reacción es igual a la suma de los delta H de los productos menos la suma de los delta H de formación de los reactivos. Entonces, de los productos tengo un mol de Fe2O3. Entonces, un mol por delta H de formación del Fe2O3 sólido más 4 moles multiplicado por el delta H de formación del SO2 gas. SO2 gas. Menos la suma de los delta H de los reactivos. Tengo 2 moles de FS2. Entonces tengo 2 por delta H de formación en condiciones estándar del FS2 sólido más 11 medios de mol, 11 medios que multiplica al delta H de formación en condiciones estándar del oxígeno gaseoso. Y entonces esto me queda que es menos 824.2 más 4 que multiplica a menos 296.8 menos, abro corchete, 2 que multiplica a menos 177.5 más 11 medios que multiplica a 0. Metemos esto a la calculadora. Me da que el delta H de reacción es menos 1656.4 kilojoules por mol de reacción. Y este sería el cambio de entalpía de reacción en la reacción del inciso B. Y para finalizar, vamos a hacer el del inciso C. Voy a mover un poco la pantalla. Inciso C. Igual hay que buscar los compuestos y los delta H de formación en el apéndice K. Y tengo, voy a poner primero los productos. SI
C sólido tiene una entalpía de formación de menos 65.3. CO gas tiene una entalpía de formación de menos 110.5. Y los reactivos SiO2 sólido tiene una entalpía de formación de menos 910.9. Y C en estado de sólido grafito tiene una entalpía de formación de 0 porque es su estado estándar. Y una vez más hay que aplicar la fórmula. El delta H de reacción es igual a la suma de los delta H de los productos. Primero, tengo un mol de SiO2. Entonces es 1 por delta H de formación del el primero de los productos, perdón, de SiC sólido, más tengo 2 moles de CO, entonces 2 por delta H de formación del CO gas. Estos son los productos menos los reactivos. Los reactivos tengo Si2, un mol, entonces tengo delta H de formación del SiO2 más 3 moles de carbono, entonces 3 que multiplica el delta H de formación del carbono en forma de grafito. Sustituyo los valores, el delta H del SiC es menos 65.3 más 2 por delta H del CO es menos 110.5, menos 110.5. Todo eso menos el delta H de formación del SiO2, que es menos 910.9, más 3 veces el delta H de formación del carbono grafito, que es 0. Y metemos esto a la calculadora, menos 65.3 más 2 por menos 110.5. Todo eso menos 910.9. Y eso nos da un delta H de 624.6 positivo, 624.6 kilojoules por mol de reacción. Ok, entonces esto es con respecto a esta tarea número 4. Espero que con esto hayan resuelto sus dudas. Si aún tienen alguna duda en algo, pues ya saben que me pueden preguntar. Y pues terminamos este video aquí.